Durante la primera parte del servicio se leyó el texto de la primera carta de Juan, desde el capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 2. Este texto va a servirnos como base de la reflexión que tendremos esta ya tarde y volveremos a eso regularmente en la medida que avance el sermón. No lo voy a leer de nuevo, pero sí volveremos al texto y lo vamos a desmenuzar, a analizar fragmento por fragmento. Durante la primera mitad del año hemos estado hablando acerca de la vida de la iglesia en la ciudad. La ciudad que a veces se nos presenta como algo que es hostil, muchas veces genera que la iglesia escape de la ciudad y otras veces genera que la iglesia la considere enemiga a la ciudad y otras veces genera que la iglesia se diluya en el mundo y entonces no aporte realmente nada. También hemos hablado de el carácter de los enviados a la ciudad. Los hijos e hijas del Señor como personas que tienen un mensaje que comunicar, como personas que tienen algo que transmitir y que también viven la misma situación que vive la iglesia en general, y en ocasiones también los enviados olvidan el contenido de su misión. Cuando eso ocurre, la misión, por supuesto, termina siendo infructuosa y termina anulándose en sí misma. Hoy me gustaría hablar de la fragilidad de los enviados. Los enviados frecuentemente se ven a sí mismos en los términos en que la cultura evangélica nos ha predispuesto para vernos. Muchas de las canciones que cantábamos, o muchos de los himnos más antiguos, fueron escritos en lugares geográficos donde hay mucha cultura bélica, mucha guerra, mucha predisposición incluso a la guerra. Por eso varios de los himnos que cantábamos antiguamente son realmente belicosos en este sentido. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. ¿Cómo cuadra esto de combatir con buen Jesús? Es difícil, si alguien lo analiza desde una perspectiva semiótica, es muy contradictorio, ¿no? Que por un lado el buen Jesús nos llame a combatir y que el mundo al cual Jesús ama se nos transforme en una especie de enemigo, y entonces es fácil que el enviado se sienta a sí mismo como un guerrero que lo que tiene que hacer es poner el pie encima de la cabeza del enemigo en lugar de un cordero en medio de lobos que va con un mensaje de amor. Digamos que el imaginario del enviado es el imaginario de un guerrero en lugar del imaginario o la imagen de una oveja en medio de lobos, un servidor. Pero eso es el símbolo. Lo cierto es que los enviados son frágiles. Pudiera ser que esa fragilidad se convierta en nuestra fortaleza, pero de todas formas hay que partir confesando esta fragilidad para que luego el Señor la convierta en fortaleza. En la Biblia hay 4 libros que se atribuyen a la tradición juanina: el Evangelio y las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Algunos incluso meten acá el Apocalipsis, pero ya ese es otro tema. A mí me ha parecido relevante acercarme a este texto de la tradición juanina, de la primera carta de Juan, porque la comunidad juanina es un grupo de creyentes que se ve a sí mismos como una comunidad enviada al mundo, pero hostilizada por el mundo. Siente la amenaza de dentro y la amenaza de fuera. Entonces, para evitar
que la misión que tienen resulte inútil, resulte infructuosa, este grupo de iglesias conserva estos textos donde identifican elementos que son indispensables para el éxito de la misión, pero también identifican los puntos frágiles que anularían esos elementos indispensables para la misión. En las comunidades juaninas se conservaron estos 4 escritos, y en estos 4 escritos se mantuvo desde el inicio, decía, ese elemento indispensable para cumplir la tarea. Ellos identifican ese elemento indispensable como la comunión. Si hay algo que la comunidad juanina conservó como una cuestión sin la cual la misión es imposible, es la comunión. Pero también conservó el talón de Aquiles, el punto frágil. Lo que puede destruir la comunión es el pecado. Si hay comunión, la misión es posible. Si no hay comunión, la misión se hace inútil. ¿Qué puede destruir la comunión? El pecado. Permítanme desarrollar 4 observaciones respecto de este pasaje que vamos a ir estudiando. Primero, en la memoria de la comunidad juanina se recuerda la oración de Jesús y el valor que le asignaba a la comunión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, se conserva una oración que Jesús eleva al Padre y que tiene toda la característica de ser un testamento. Las últimas palabras de Jesús conservadas antes de que se desencadenen los acontecimientos que le conducen a la muerte. Por lo tanto, este valor de testamento potencia lo que la oración dice, porque convierte estos dichos en un elemento que debe ser inolvidable. En los versículos 22 y 23, que ustedes van a ver en la proyección, dice así: yo les he dado la gloria que me diste. Este es Jesús orando al Padre. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, como Él y el Padre son uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfecta unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad de los creyentes, la comunión de los creyentes ocasionaría, según esta oración de Jesús, recordada como esperanza, ocasionaría que el mundo, el sistema que resulta hostil a la comunidad juanina, terminara por convencerse de que efectivamente Jesús había venido del Padre. La unidad de los cristianos, un tema difícil de abordar, un tema que nos ha traído con muchas complicaciones desde el origen mismo del cristianismo. Digo frecuentemente que en Chile hay más de 4.000 denominaciones evangélicas. 4.000. Cada año se inscriben pidiendo personalidad jurídica un asiento más. Porque todo el mundo cree que la unidad de la Iglesia no es muy relevante después de todo. Que ciertas convicciones personales podrían sacrificar o podrían justificar sacrificar la unidad de la Iglesia.
cuando en realidad la misión se hace inútil, cuando la unidad de la iglesia no se fortalece. Jesús ora, en otra versión de la Biblia que probablemente resulta más conocida, que sean uno para que el mundo crea. La segunda observación que quiero hacer es que la comunidad juanina recordaba las palabras de Jesús. Es cierto, pero recordar las palabras de Jesús no tuvo como resultado que conservaran la unidad. La primera carta de Juan se escribe unas pocas décadas después de haberse escrito el Evangelio. Mientras que el Evangelio conserva la oración de Jesús sobre la unidad, la carta ya está tratando de resolver un tremendo problema de pérdida de unidad en las comunidades. Miren el versículo 6 y 7 de la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al poco andar, esa comunidad que conservó con tanto celo el Evangelio, que podía recitar en todos sus cultos probablemente, no iguales a este, pero en otros lugares, y sí con el mismo contenido esencial, que Jesús había orado por la unidad de la iglesia, al poco andar se había dividido en dos facciones donde ni siquiera se reconocían como hermanos y hermanas en la fe. Una de estas facciones dice del otro: salieron de nosotros porque no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, nunca hubieran salido entre nosotros. Incluso se refieren a la facción que sale como hijos del diablo. Esos eran los mismos que habían conservado las palabras de Jesús que decían que sean uno para que el mundo crea. Y entonces la primera carta de Juan se escribe precisamente para tratar de solucionar este problema de pérdida de unión, de falta de comunión, porque la falta de comunión hace infructuosa la misión. El enviado no comunica nada cuando procede de un entorno carente de comunión. Aparentemente, por lo que uno ve en el resto de la epístola, muchos de los participantes de la división decían tener comunión con Dios, como pasa también hoy día. Las facciones más opuestas en las iglesias creen estar sirviendo a Dios. Aún los que se insultan mutuamente creen tener a Dios en el corazón. Y entonces, como eso está pasando en la comunidad juanina, que era una comunidad que valoraba los dichos de Jesús, se imponía la necesidad de una clarificación. La primera clarificación: no se puede tener comunión con Dios si se vive en oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. No es cierto. Quien vive en oscuridad y dice que tiene comunión con Dios, no es verdad lo que está diciendo. Mentimos. En el mejor de los casos, estamos confundidos. Este es un lenguaje muy juanino. En el Evangelio está lleno de estas expresiones. Jesús mismo dice que Él es, ¿se acuerdan? Yo soy la luz del mundo.
El que anda en tinieblas está perdido, pero el que se acerca a la luz tiene la vida eterna, tiene la salvación, está bien. Y entonces la carta conserva la misma teología, conserva las mismas palabras, pero el problema es otro ahora, y entonces aclara: no diga que tiene comunión con Dios el que está en oscuridad. Pero miren lo maldadoso que es el escritor de la primera carta, que no nos dice qué es la oscuridad. Y entonces el evangélico chileno, y seguramente venezolano, colombiano, peruano, boliviano, que estamos acá, ecuatorianos también, brasileños, etcétera, llenamos el concepto de oscuridad con lo que es nuestra experiencia. Estos tipos deben ser de esos que se les escapan los garabatos. Otro dirá, no, estos deben ser de los que fuman. No, estos deben ser de los que cantan canciones superficiales, de los que miran mucha tele, de los que se tiñen el pelo, de los que se ponen pantalón en vez de falda. ¿Qué sé yo? El imaginario evangélico da para todo. Como él no nos dice qué es estar en oscuridad, uno tiende a completar esta imagen con lo que ha sido nuestra experiencia. Acá es donde tenemos que renunciar un poquito a creer que nosotros todo lo hacemos bien y volver a leer el texto. Efectivamente, el autor no explica lo que es vivir en oscuridad, pero sí explica lo que es vivir en luz. Y entonces, a buen entendedor, digamos nosotros, a buen lector, pocas palabras. Si vivimos en la luz, como Él está en la luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto, ¿qué es vivir en oscuridad? Si vivir en la luz es tener comunión unos con otros, vivir en oscuridad, ¿qué es? No tener comunión. Por eso la primera carta de Juan está tan interesada en abordar el tema de la ruptura de la comunión. Porque si ellos no pueden ser uno, el mundo no creerá. Si el mundo no cree, la misión se fue a las pailas, querido. Los enviados tienen que volverse a su casita y encerrarse a vivir sus días en paz, si es que pueden. Pero se acabó la misión. Que sean uno para que el mundo crea. Pero si vivimos en oscuridad, no somos uno. Nadie diga que está en comunión con Dios si vive en oscuridad. ¿Y qué significa vivir en oscuridad? Yo no fumo, no bebo demasiado, no bailo apretado, no sé. Algunos no bailamos ni no apretado ni apretado, porque no nos sale. Entonces, no, seguimos leyendo un poquito y la carta dice: el que no tenga comunión con su hermano, entonces, no diga que tiene comunión con Dios, porque está en oscuridad. Si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y otra vez el escritor utiliza ese mecanismo de la confusión. ¿Por qué tengo que ser limpiado con la sangre de Jesucristo si tengo comunión con Dios? ¿De qué pecado entonces voy a ser limpiado? Y así como no nos dijo lo que era oscuridad, pero sí nos dijo lo que era luz, y con ese mecanismo nos obliga a involucrarnos en su razonamiento, ahora
pasa lo mismo. Aquellos que se acercan a la luz, que tienen comunión unos con otros, son limpiados de su pecado. ¿Y qué tiene que ver el pecado con la comunión? Esto es interesante porque aparentemente algo hay en el pecado que tiene que ver con la comunión, que podría anular la comunión y por tanto anular la misión. Y este es mi tercer punto de observación. La literatura juanina identifica que hay algo en el pecado que se relaciona con la falta de comunión. La argumentación del cuarto de la carta muestra que hay dos actitudes frente al pecado. Primero, negar la realidad del pecado en nuestras vidas. Yo no tengo pecado. Miren el versículo 8. Les escribe a esta misma iglesia juanina, ¿no? Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Parece que dentro de esa pelotera que tienen en la iglesia juanina, esta que no sabemos dónde queda, hay una facción de la iglesia que dice, yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado. Fíjense que uno de los motivos más frecuentes a lo largo de la historia para la destrucción de la iglesia fueron estas corrientes que se levantan de tiempo en tiempo de impecabilidad del cristiano. El cristiano que no es capaz de reconocerse en el grupo de los pecadores. Yo no tengo pecado. Se usan ciertas citas bíblicas, una por acá, otra por allá, otra por allá, y se arma un sistema que parece muy coherente, claro, porque está armado a propósito, y que parecería darle la razón a este grupo de personas que separan esta posición de yo no tengo pecado. Cuando tú te paras en una posición de yo no tengo pecado, evidentemente todo el resto del planeta se convierte en tu enemigo. Todo el resto de la iglesia, tus hermanos y hermanas por las cuales murió Jesucristo, se te aparecen como monstruos pecadores que te contaminan permanentemente. El que afirma que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y miren el versículo 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar a él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es interesante que esto se está escribiendo a una iglesia donde estamos los convertidos, que tienen pastores y pastoras, que tienen diáconos, diaconisas, que viven entre milagros y portentos. Y el escritor les dice, en medio de la necesidad de volver a la unidad para que la misión no se anule, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y el que dice que no tiene pecado miente. Y la palabra de Dios no está en su corazón. Si a lo largo de la historia hemos visto que la toma de postura en esta vereda del yo no peco destruye iglesias, la toma de postura en la vereda de todos pecamos pacifica las iglesias. Quiero decir algo que creo que me toca decir, me corresponde decir, o estoy obligado a decir, mejor dicho, como pastor de la iglesia. A comienzos del siglo XX, a fines del XIX, se levantó en el marco del protestantismo en Estados Unidos
una corriente denominada fundamentalismo. El fundamentalismo estaba en polémica contra otro movimiento europeo denominado liberalismo, bueno, así denominado por los fundamentalistas. El fundamentalismo llegó a un punto en que dividió en dos al planeta. O estás conmigo o estás mal. En la década de los 60, con el surgimiento o resurgimiento de las teologías en América Latina, mucho del fundamentalismo se replegó. Pero con el repliegue, por falta de recursos probablemente, de mucha de la teología de América Latina, ha surgido una forma de neofundamentalismo que otra vez ha dividido en dos a las iglesias. Y no solo a las iglesias, también a las familias. Esposo contra esposa, hijos contra padres. La posibilidad de que tú y yo estemos equivocados en la interpretación de la Biblia no existe para el fundamentalismo y no existe para el neofundamentalismo. Uno de los dos está mal y el otro está bien. Yo estoy bien. Un amigo nuestro nos contaba que las iglesias en España están viviendo crisis enormes a partir de estos posicionamientos tan radicales, que suenan muy evangélicos, porque citan a Jesús que dice, el que conmigo no recoge, desparrama, el que no es conmigo, contra mí es. Esos textos sueltos uno los puede usar para lo que se le antoje. Pero lo cierto es que se han parado en la vereda del yo no peco y tú sí. Mi postura teológica no es pecado, la tuya sí. Y después de eso no se puede compartir un almuerzo, no se puede compartir una cena, no se puede compartir un trago y no se puede compartir el culto. Y las iglesias se dividen. El que dice que no tiene pecado, miente. El que afirma que no hemos pecado, no tiene la palabra de Dios en su interior. Si eso destruye la unidad, la misión está en peligro. La reacción contraria a esta es la que está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, este ya no es el que no reconoce su pecado, este lo reconoce. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La posición contraria al que dice yo no tengo pecado es la de aquel que dice sí, yo tengo pecado ¿y qué? Yo tengo pecado ¿y qué? Todos pecamos, por lo tanto, ¿para qué nos hacemos problemas? Yo también peco. Fíjense que las iglesias viven también en esto un movimiento pendular. La Alianza Cristiana y Misionera, que es la única iglesia que yo conozco porque crecí en esta, y muchos de ustedes la han conocido también por muchos años, tuvo momentos de todo tipo. Tuvo momentos en que incluso se asoció al fundamentalismo. Por la década del 50, del siglo XX, cuando viene de Estados Unidos toda una camada de misioneros que eran fundamentalistas, todo Chile se convirtió en fundamentalista prácticamente. Fue muy conservadora en un tiempo también. Todo era pecado. Era más corto hacer una lista de lo que no era pecado que de lo que era pecado. Pecado era, bueno, se están riendo porque ustedes ya saben, ¿no? Pecado era cortarse el pelo si eras mujer, no cortártelo si eras hombre, ponerte falda o pantalón si eras mujer, teñirte el pelo, no ponerte corbata el domingo.
Ir al estadio, ir al cine, tomar un trago, qué sé yo, ¿no? Leer revistas que no sean la Biblia o libros que no sean la Biblia. Todas esas cosas eran pecados y algunas más. Algunas de verdad eran pecado, no nos engañemos. Muchas no, muchas no. De repente el péndulo se movió hacia el otro lado. Nos pusimos pantalones largos. Nos creemos maduros, nos creemos sabios y ahora nada es pecado. Y entonces, como beber alcohol no es pecado, da lo mismo que me emborrache. Que se me pasen los tragos, que me mande unos garabatos, que engañe a mis amigos. Nos fuimos al otro lado. No digo que eso pase ahora, pero lo describo en términos generales. Si la negación del pecado destruye la comunión, la indolencia respecto del pecado la destruye tanto más. Si confesamos nuestro pecado, no si nos sacamos una foto para fanfarronear de lo mucho que pecamos. Si confesamos con dolor nuestro pecado, porque todos pecamos, ya está dicho, Dios, no el pastor, no la esposa, el esposo, los hijos, que también tienen que perdonarnos muchas veces. Pero Dios, que es fiel y justo, va a perdonar esos pecados que confesamos con dolor por haber pecado. ¿Por qué es eso relevante? Porque el pecado, en estas dos reacciones extremas, rompen la unidad. Y si no hay unidad, la misión se hace infructuosa. Si la misión se hace infructuosa, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Enviados a qué somos? Mi cuarta observación tiene que ver con que entendamos la fragilidad de los que somos enviados. ¿Se dan cuenta que de guerreros feroces y valientes no tenemos nada? ¿Se dan cuenta con que basta que nos pongamos en la vereda de los que no pecan o de la vereda de los indolentes, que el pecado les da lo mismo, para que se destruya? Ahí quedó el cantito "a combatir nos llama la guerrera voz". Ahí quedaron los gritos de júbilo y los gritos de guerra. Si no hay comunión, el mundo nunca creerá. Y si hay pecado, ya sea porque nos sentimos impecables o porque nos da lo mismo, no hay comunión posible. Somos tremendamente frágiles. No se puede ir a la misión siendo tan ingenuos para creer que somos algo más que el mismo grupo de discípulos encerrados, muertos de miedo, cuando habían matado a Jesús y no sabían si lo iban a matar a ellos o no. Somos los mismos. Ovejas en medio de lobos. ¿Cómo no vamos a ser frágiles? Debemos entender la fragilidad de los enviados. Miren 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, no para que pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen, porque si empezamos a pecar en cualquiera de estas dos reacciones, la misión se destruye.
Les escribo estas cosas para que no pequen. La Biblia no se escribe para justificar el pecado. La Biblia no se escribe para justificar el odio. Les escribo estas cosas, dice el de la primera carta, cuyo nombre desconocemos, para que no pequen. Pero, porque Él sabe mejor que nosotros nuestra fragilidad. Pero si alguno peca, acá es donde uno se pregunta, este tipo nos conocía a nosotros, ¿no? Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, al justo. Él es el sacrificio, o sea, el que muere por el perdón de nuestros pecados para que el pecador no muera. Muere Él en lugar del pecador. Y no solo por nuestro pecado, sino también por los de todo el mundo. Incluso por los pecados de esos que dicen que no tienen pecado. Incluso por los pecados de esos que son indolentes y que pecan sin confesar y arrepentirse de su pecado. No solo de nuestros pecados, Él es la propiciación, sino también de los de todo el mundo. La Iglesia no puede caminar en la ingenuidad y tampoco en la indolencia. Se escribe esta carta para que no pequemos, sabiendo que podemos pecar. ¿Por qué? Porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. El que afirma que no tiene pecado le hace a él mentiroso. A pesar de lo que muchos creen, no es fácil definir qué es el pecado. Por eso muchas personas creen que no pecan cuando en realidad sí pecan. Para los fariseos de la época de Jesús, el pecado era transgredir alguna norma escrita, mientras no crucen la línea de la norma, no han pecado. Todo bien hasta que Jesús reventó el sistema. Lo reventó. Jesús explica a los fariseos y a todos nosotros también que tú puedes quedarte de este lado de la transgresión, puedes no cruzar la línea de la norma todo lo que quieras y aún así estar en pecado. Si el texto dice no matar, mientras no asesine a alguien, no soy pecador. Sí, si no hubiéramos conocido a Jesús, es así. Pero Jesús convierte el mandamiento prohibitivo en una orden positiva. Tú podrías no matar a nadie y aún así ser pecador, porque la orden no es la de no matar en Jesús, la orden es la de amar. El pecado parece ser no la transgresión de una norma al estilo farisaico. Los evangélicos estamos acostumbrados a tirar los textos bíblicos con esto. Pecaste porque transgrediste este texto. Pecaste porque transgrediste el otro texto. Si fuéramos fariseos, eso está bien. Y a veces parecemos. El pecado parece ser no avanzar en la dirección de la voluntad de Dios que se nos propone en Jesucristo. Todo aquel que no avance
en la dirección de la voluntad de Dios está en pecado. Eso es el pecado. Nadie puede llegar un día al cielo con un manual diciendo, mira, Señor, de las 27 normas transgredí solo una, perdónamela. Porque la pregunta de Dios no tiene nada que ver con transgresión de normas, sino más bien con esta acción positiva de transitar en dirección al horizonte que Él nos propone. Y su horizonte es el del bien. La voluntad de Dios siempre está volcada hacia el prójimo. Nunca, porque eso es la de los fariseos, nunca la voluntad de Dios está volcada hacia la transgresión o no transgresión de normas. Jesucristo siempre está volcado al otro. Por eso el pecado destruye la comunión, porque el pecado me aísla. Miren, nosotros podríamos, y esto lo dije en el primer culto, pero ahí eran más poquitos, entonces no sé si acá nos alcanza. Podríamos elegir un cerro del planeta, cada uno de nosotros, quedarnos solos, nunca ofender a ninguno, porque el otro va a estar en otro cerro, y aún así estar en pecado. Porque no le hago bien al otro. Ese es el pecado. Porque ese es el mandamiento de Jesús. Cuando Jesús aplaude a los judíos y les dice, felicidades, pónganse la piocha del cumplimiento de la ley, pero toda esta cosa que se aprendieron de memoria se resume en dos. Ama a Dios y a tu prójimo. Todo. Por tanto, pecado es no hacer el bien al prójimo, no amar al prójimo. Por eso uno puede estar en pecado aunque se aísle completamente, porque no está haciendo el bien. Claro, no está haciendo el mal tampoco. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero no hacer el bien es lo que destruye la comunión. En la liturgia hemos estado en un proceso de revisión de nuestras canciones. Hay canciones que son muy oreja, así decíamos en los 80 y 90, no sé si se dice todavía, que suenan muy bonitas y a uno le salta el corazón y le dan ganas de gritar aleluya porque el sonido de las cositas es muy bonito. Pero son un llamado a aislarse, son un llamado a que no me importe el que está al lado. Señor, quiero estar a solas contigo en ese lugar celestial donde nada más me importa, donde si el de al lado tiene hambre me importa un carajo y si el del otro tiene frío me importa menos todavía. Lo que quiero es estar a solas contigo. Eso es la negación de la iglesia. Eso es la negación del Evangelio. No importa cuánto lloremos con una canción de ese tipo. Un día alguien me toca el hombro y me dice, pastor, ojalá Dios no escuche esta canción. Ojalá Dios no escuche esta canción, porque estoy viviendo en angustia y si a estos que están aquí no le importa nada de lo que me pasa a mí, estoy frita porque vine acá buscando a la familia que es la iglesia. Yo pensaba por dentro, sí, ojalá Dios no la escuche. Señor, perdónanos por cantar estas cuestiones. Sí, claro, y estamos en un proceso de revisión. Nuestros sermones también. Porque el pecado anula la misión. Y si animamos al pecado desde la prédica o desde el canto, ¿de qué sirve que Dios nos haya puesto en este lugar para hacer luz en la metrópolis? ¿De qué sirve que queramos hacer la misión si ya no hay nada que compartir? Si no podemos hacer el bien, si lo que queremos es servirnos a nosotros mismos. Jesús está siempre volcado hacia el prójimo. El pecado, no sé si la palabra existe, es ombligocéntrico. Cada uno mirándose su propio ombligo. Eso es el pecado. Por eso,
Si yo me drogo en la casa, ¿a quién le importa? Es pecado. Si me emborracho solo en la casa, ¿a quién le importa? Es pecado. Si esta cuestión es mi vida privada, ¿qué tiene que opinar la iglesia? Es pecado. La iglesia no funciona con simples individuos aislados. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro contribuye a la unidad. Si un miembro sufre, todos sufren. Si uno se destruye, todos sufren. Consideraciones finales, un poco para reforzar algunas ideas. Que sean uno para que el mundo crea. Esa es la oración de Jesús. Decidimos abrir las puertas, decidimos asumir, cueste lo que cueste, el rol de ser iglesia metropolitana. Y cada vez que digo esto me tiemblan las piernas. Cada vez que lo digo me tiemblan las piernas. Porque cada vez pienso que no sé en qué nos estamos metiendo al decir esto. Pero es un camino de no retorno, sin vuelta atrás. Nos abrimos a la ciudad para que vengan quienes necesiten la luz de Cristo, no porque nosotros somos la luz de Cristo, sino porque nos hemos propuesto predicar a Jesús y desaparecer nosotros, desaparecer los predicadores, desaparecer los músicos, desaparecer los líderes, que Cristo sea visible. Eso queremos. No ser famosos por la buena pinta de los pastores, ya no hay nada que hacer con eso. Qué bueno. No ser famosos por lo mucho que hacemos show en el canto. No ser famosos porque cae polvo de oro del cielo. Queremos ser famosos porque la gente dice acá, ni sabemos quiénes son los líderes, pero ahí se encuentra Cristo y eso quiero. Eso sí, queremos que el mundo crea. Para que el mundo crea, Jesús oró que sean uno. Que sean uno para que el mundo crea. La misión es imposible sin comunión, querida iglesia. La misión es imposible sin comunión. Y el pecado es el germen de toda pérdida de comunión. El pecado, no el pecado moralista, valórico, del que todos los canutos andan hablando hoy día. El pecado del que habló Jesús, el no buscar el bien del otro, el amarme a mí mismo sin amar al resto. La comunión que nos habilita para la misión no es el encubrimiento de nuestros pecados. Nada hay de noble en encubrir nuestros pecados, hermanos y hermanas. Nada hay de noble en eso. La comunión no es el encubrimiento. La comunión es la confesión y el arrepentimiento. Esas son las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros novios y con nuestras novias. No la planificación para que nadie se entere de los pecados que cometemos en secreto, sino la exhortación valiente de quien está al lado y le tiene que decir a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su padre: eso es pecado, Señor, eso es pecado, señora, eso hace daño, eso destruye, eso no impulsa la comunión. No el encubrimiento, eso no es comunión. El pecado no es la transgresión de una norma escrita, sino el no avanzar en la dirección de la voluntad de Dios, que es siempre una voluntad volcada hacia el prójimo. Finalmente, la pregunta de la comunión, queridos, es: ¿cómo te sirvo, hermana? ¿Cómo te sirvo, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre?
estás enfermo, estás en pecado. ¿Cómo te sirvo? Tengo que reprenderte, exhortarte, levantarte, animarte. ¿Cómo te sirvo? Esa es la pregunta de la comunión. La pregunta del pecado es, ¿cómo me sirves? ¿Cómo me sirves? ¿Qué me das? ¿Cuál es el show de esta iglesia aquí en Providencia? ¿Qué show me ofrecen este domingo? ¿Qué show me ofrecen en la semana? ¿Cómo me sirves? Esa es la pregunta del pecado. Nosotros vamos por la pregunta de la comunión. Porque sin comunión el mundo nunca creerá. Y nuestra sociedad necesita creer, no en el discurso valórico, evangélico ni católico, necesita creer que Jesucristo es el enviado de Dios. Eso nos va a hacer bien a todos. Nos va a hacer bien a nuestros matrimonios, a nuestros pololeos, a nuestros noviazgos, a nuestra familia, a nuestros trabajos, a nuestra cultura. El Evangelio hace bien, no hace mal, pero nunca van a creer si primero nosotros no somos uno por culpa del pecado. Que Dios nos dé de su gracia infinita. ¿Qué gracia tiene de sobra, hermanos? De sobra. Que Dios nos dé de su gracia. Aquí estamos los pecadores. Acá está el Señor también. Porque si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, no como nosotros, puede perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Oramos. Pónganse ustedes de pie y terminamos con una canción. Agradecemos, Señor, que nos des este espacio precioso para la reflexión de tu palabra, para el canto, para la comunión. Señor, no te son ocultos nuestros pecados y aún así nos encargas una misión que requiere de comunión. Señor, acá estamos también para confesar lo frágiles que somos, para reconocer lo poco que está en nuestra mano y sin embargo lo mucho que esperamos. Queremos que el mundo crea y entonces te rogamos que nos des esa comunión, habiéndonos descubierto, abriendo nuestros ojos, Señor, para reconocer nuestro pecado. Perdónanos, borra de delante de tus ojos lo mucho que te ofendemos y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, también nos limpie a nosotros. Gracias, Señor, y gloria y honra a Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. En el nombre de Jesús. Amén.